Los latinoamericanos tenemos que empezar a acostumbrarnos a estar juntos, a construir economía y conocimiento y universidades juntos, y a soportarnos las diferencias. Si le damos importancia a las diferencias, cometemos el error de atomizarnos, de dividirnos. Llevamos muchos siglos separados y el mundo se está organizando en grandes unidades. La Comunidad Europea, China, después vendrá la India. ¿Y qué vamos a hacer los latinoamericanos con un montón de repúblicas divididas? No. Tenemos que acostumbrarnos a hacer cosas juntos, aunque tengamos diferencias políticas fuertes. Aunque uno tenga un rey y otro tenga una república, no importa. Porque si cometemos el error de no componer una masa económica crítica importante, si no juntamos la inteligencia de nuestros muchachos, de nuestras universidades, un sistema común de investigación para ser propietarios del conocimiento, nunca vamos a poder alcanzar la distancia que el mundo central nos lleva. Entonces, no hay que pretender que todos estemos de acuerdo con todo, no. Tenemos que construir economía en conjunto y universidades y programas de investigación en conjunto. Después vendrá lo otro. Y no caer en el canto de sirena de que otros centros fuertes nos van a integrar. Cuanto más sigamos divididos y atomizados, más nos van a seguir dominando. Pero si vamos a pensar de que todos seamos socialistas, que todos estemos de acuerdo con la cuadratura del círculo, etcétera, eso es puro idealismo. Nunca nos vamos a integrar. Tenemos que construir hoy economía en conjunto, infraestructura en conjunto e investigación en conjunto. Y lo demás se irá dando. Por eso tenemos que dejarnos de clasificar la democracia que tenemos. Si hay una dictadura, mala suerte, porque los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Y hay que trabajar para los pueblos, no para los gobiernos. Pero bueno, esto cuesta porque hay mucha estupidez y la estupidez sirve para dividirnos. No podemos pensar de que nos vamos a encontrar en una madrugada y todos vamos a estar de acuerdo. Ya nos pasó con Perón, nos pasó con Getúlio Vargas, ya nos pasó en la historia de América. Tenemos que aprender que el cuentito de esto y de lo otro no nos debería de dividir. Y aprender a andar juntos, me guste o no me guste. Esto es un cambio. Porque si queremos imponer la democracia a bombazo, ya deshicimos a Irak, deshicimos a Libia, deshicimos... No, con el cuentito de la democracia podemos deshacer América también. Cada país mirando a Europa o al mundo central y sin mirarnos entre nosotros, hay que terminar con eso. Porque el mundo se está organizando en bloques. Hay que tener idea de lo que es China. Hay más de 40 idiomas adentro de ese espacio. Hay que tener una idea de lo que es la India. Esos son los seres del futuro. Estados Unidos tiene a Canadá como una tierra prometida.
Europa, a pesar de sus lenguas, sus diferencias, sus nacionalismos, está creando una nación de 700 millones de habitantes. ¿Y nosotros qué hacemos los latinoamericanos? ¿Nos rascamos el ombligo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Yo creo que hemos construido muchos países, nos falta construir la nación. La nación es toda América del Sur, es toda América del Sur que habla la misma lengua, porque el portugués, si lo hablamos despacio, más o menos lo entendemos. Tenemos la tradición en común, tenemos que trabajar para ello, pero primero la economía, la infraestructura y la universidad. Si no juntamos la inteligencia, nunca nos vamos a juntar. Yo soy hincha del seleccionado de América del Sur.